Imagina que quieres invertir en empresas de tecnología, salud, industria y consumo de distintos países. Podrías analizarlas y comprarlas una por una, o podrías adquirir, con una sola operación, una cesta que ya reúne muchas de ellas. Esa cesta es la forma más sencilla de entender un ETF. ETF son las siglas de Exchange Traded Fund, o fondo cotizado. Es un fondo de inversión cuyas participaciones se compran y venden en bolsa, de forma parecida a una acción. Al comprar una participación no estás adquiriendo una sola empresa. Estás comprando una pequeña parte de la cartera que representa ese ETF. Pensemos en un ETF global hipotético que sigue un índice formado por empresas de muchos países. Dentro podrían haber compañías estadounidenses, europeas, japonesas y de otros mercados. Si inviertes 100 euros, no significa que tengas 100 euros en cada empresa. Tu dinero se distribuye proporcionalmente entre los activos que componen el fondo, según las reglas del índice o de la estrategia que siga. Como cotiza en bolsa, puedes comprar o vender un ETF durante el horario de mercado a través de un broker. Su precio cambia a lo largo del día. Puede existir una pequeña diferencia entre el precio al que alguien está dispuesto a comprar y el precio al que otro quiere vender. Esa diferencia se llama spread. Por eso, además de la comisión del fondo, también conviene observar los costes de compraventa y la liquidez. Aunque solemos asociarlos con la inversión pasiva, no todos los ETF son iguales. Muchos intentan replicar un índice, pero también existen ETF de gestión activa. Los hay de acciones, bonos, materias primas, sectores concretos, dividendos o mercados específicos. Algunos ETF son muy diversificados. Otros pueden concentrarse en unas pocas empresas, un solo país o una temática. Que un producto sea un ETF no significa por sí solo que esté diversificado ni que tenga poco riesgo. Otra diferencia importante es qué ocurre con los dividendos o intereses recibidos por el fondo. Un ETF de acumulación los reinvierte dentro del propio producto. El inversor no recibe ese dinero en su cuenta, pero queda incorporado al valor del fondo. Un ETF de distribución los paga periódicamente. Puede ser útil para quien busca ingresos, aunque la frecuencia y el importe nunca están garantizados. Los ETF se han popularizado por tres motivos principales. Primero, facilitan la diversificación. Segundo, permiten acceder de forma sencilla a mercados que sería difícil reproducir comprando cada activo por separado. Y tercero, muchos ETF que replican índices tienen costes de gestión reducidos frente a otras alternativas. Pero diversificar no elimina las pérdidas. Si cae el mercado al que está expuesto el ETF, su valor también puede caer. Antes de comprar un ETF, revisa al menos estos 6 puntos. 1. ¿Qué índice, mercado o estrategia sigue? El nombre comercial no siempre explica realmente dónde invierte. 2. ¿Cuáles son sus principales posiciones y cómo se reparte la cartera? Un ETF con muchas empresas puede seguir estando muy concentrado en las 10 mayores. 3. Su coste anual, conocido habitualmente como TER, y también los costes de compraventa. El ETF más barato sobre el papel no siempre es el más eficiente. 4. Si es de acumulación o distribución. 5. ¿Cómo replica su estrategia? Puede comprar físicamente los activos o utilizar instrumentos financieros para reproducir el resultado. Y 6. Su divisa, domicilio y tratamiento fiscal. Que un ETF cotice en euros no significa necesariamente que no exista riesgo de divisa. Los principales riesgos dependen de lo que haya dentro del ETF. Puede existir riesgo de mercado, concentración, divisa, liquidez o contraparte. Además, el resultado del fondo puede diferir ligeramente del índice que pretende seguir. Esa diferencia se conoce como tracking difference. Los ETF apalancados, inversos o asociados a estrategias complejas requieren un análisis distinto y no deberían confundirse con un ETF diversificado tradicional. La idea esencial es esta. Un ETF
Es una cesta de inversión que puedes comprar y vender en bolsa como una acción. Puede ayudarte a construir una cartera sencilla y diversificada, pero sigue siendo necesario entender qué contiene, cuánto cuesta y qué riesgos asumes. Un ETF es un vehículo, no una estrategia. El ETF adecuado depende de tu objetivo, tu horizonte y el riesgo que puedes soportar. En el próximo video construiremos una cartera sencilla con 10.000 euros y veremos cómo combinar distintos tipos de ETF sin complicarla innecesariamente. Suscríbete a Patrimonio Inteligente ETF. Invierte mejor. Construye tu futuro.